Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre el Pierolapithecus catalamnicus hace 12 millones de años. Porque, ¿qué encontramos acá? Encontramos un diseño genético que da lugar al humano. Ya hemos hablado de estas mutaciones, cuando vimos cómo el humano tenía 23 cromosomas, mientras los demás simios tenían 24. ¿M? Y cómo el cromosoma 24, parado de cabeza, chantado encima del cromosoma 23, constituía un cromosoma nuevo y a la vez un cromosoma menos. Eso es lo que ya hemos visto acá, en Real y cómo esta mutación apareció hace 1.200.000 años, y cómo no hay registro de ese momento por cientos de miles de años. No aparecen registros, no aparece ningún registro. Hemos visto esos reseteos, ¿no?, que los científicos han encontrado em, hiatos. Ellos le llaman hiatos. Cuando hay una enorme capa de sedimentos de ese libro que es la historia de la vida, la historia geológica, en la cual no aparece ningún rastro de presencia homínida, nada. Ese es un hiato. Aquí lo llamamos reseteos, un reseteo. Bueno, entonces vamos a hablar de este homínido que es mucho más antiguo, que es de hace 12 millones de años. Y vamos a ver cómo la teoría ha sido refutada. Una teoría por la cual a los científicos se les enseña desde las facultades a, a dar por sentado ciertas verdades, ciertos axiomas, ¿no?, y ver todo desde el prisma de estos axiomas. Esa es la educación académica que reciben. Entonces, cuando ven algo nuevo, lo quieren ver a través de ese prisma. Si no funciona que pueda interpretarse a través del prisma en el cual ya han sido doctrinados, simplemente no existen. Es peor que el doctor Sayus en el planeta de los simios. ¿No? Y esto te lo puede comentar cualquier arqueólogo. Claro, a mí me lo han comentado pues arriba, cuando no hay micrófonos, no hay nada. Ahí revisando las ruinas, viendo las ruinas. Ahí arriba. No han conversado así sin problema, ¿no? Apenas veas algo que no concuerda con la narrativa oficial, ¿no?, simplemente el jefe el jefe te va a decir que lo dejes ahí. Y tú tienes que dejarlo ahí. No puedes usarlo para tu tesis, a pesar de que va a ser una tesis tremenda si lo usas, ¿no? Porque vas a romper paradigmas, ¿no? Lo dejas ahí, porque si no obedeces, tendrás que vivir como guía turístico, si es que también te dejan. Te van a cerrar todas las puertas. Ya, eso se sabe entre ellos, ¿eh? Entre ellos, o sea, ellos conocen. Entonces, eso es lo que pasa en la academia. Siempre hay un grupito que dirige todo desde arriba, monitorea todo desde arriba. Tú ves al encargado y es un tipo pues que no ata ni desata, pero está ahí para vigilar, por si acaso pasa algo. Y todas las oficinas se manejan así, por inercia. Pero apenas pasa mm, una imperfección en el tiempo, ellos actúan. Y ahora vamos a hablar del Pirolapithecus. Ya, vamos a verlo acá. Aquí está. Quiero que te fijes bien en la gráfica filogenética que hay en la parte superior de este gráfico, de esta diapositiva. ¿Ves? Aquí, porque de esto vamos a hablar, de esa gráfica filogenética. Y el tema de hoy, el tema oficial sería: reconstruyen el cráneo de nuestro primer pariente, que es un gran simio de unos 12 millones de años hallado en Cataluña. Por eso se llama, ¿cómo es? Cataláunicos, cataláunicos. Es el Pierolapithecus cataláunicos. Aquí está. Tal como se recuperó el yacimiento, lo puedes ver en la parte izquierda. Ese pedazo de piedra es el cráneo. Claro que tú, cualquiera vería este cráneo y diría, no, es un pedazo de piedra más, ¿no? Y listo, presto para la chancadora. Por eso siempre colocan a un arqueólogo ahí, para que revise. Y sucede que este cráneo, que parece una piedra, lo han restaurado y ha quedado como la figura que está en el medio.
Y la figura que está al costado es una digitalización en un escáner de tres dimensiones, tridimensional, 3D. Ahí. Ah, lo ves, ¿no? Ves lo que había tras esa piedra, era un cráneo. Ahí puedes ver las enormes, ay, ¿cómo se llama acá? Esos enormes incisivos que tenía este homínido, ¿lo ves? Como un vampiro, ¿no? Así, son unos incisivos enormes, de verdad. Sucede que el 4 de diciembre de 2002 aparecieron los primeros restos de este primate fósil en un vertedero llamado Camata, en Barcelona, a raíz de unas obras relacionadas con la ampliación de un hotel, del hotel llamado Els de Piérola. Los, los hosteleros de Piérola se llamaban así, o Els Hostalets de Piérola, en Barcelona. Por eso le llamaron Pierolapithecus, porque el hotel donde encontraron esta, este hueso, este fósil, se llamaba Piérola. Bueno, en días y campañas posteriores de excavación se recuperaron 83 restos de un individuo adulto, que después de meses de estudio acabó permitiendo describir un nuevo género y especie, el que estás viendo acá, el Pierolapithecus catalamnicus. Pero como el nombre es un poquito largo, lo bautizaron como Pau. Dile Pau nomás. Pau. Desde entonces, estos restos han dado lugar a muchas publicaciones que lo han consolidado como una especie clave para estudiar la evolución de los hominoideos. Ahí lo tienes, hominoideos. Vamos a verlo acá. Aquí en este mapa, aquí está. En esta gráfica puedes ver a los hominoideos. Aquí. ¿Ves? Estos son los hominoideos son los que aparecen ya cuando los mamíferos empiezan a emerger después del gran cataclismo del asteroide que cayó hace 66 como siempre, ¿no? 66 millones de años, 66 millones de años. Cayó un cataclismo enorme, un meteorito y destruyó todo. Y cuando eso pasa, unos pequeños animalitos peludos comienzan a emerger y comienzan a desarrollarse. Ahí aparecen los hominoides, ahí, poco a poco. Y como puedes ver, hay una divergencia aquí. O sea, cada vez estos hominoides se dividen en una rama, aparece una rama salida del tronco principal. Así, aquí lo veo, ¿no? Ahí tienes a los hilobátidos, son los gibones. Ese, sale una rama, los gibones. Y los gibones siguen hasta ahora, así, no han cambiado ya, siguen ahí. El hominoideo sigue existiendo, sigue normal, y al final el hominoideo se vuelve el hominidae. Quizás sea lo mismo, quizás sea lo mismo, quizás sea lo mismo, te digo, Hominidae. Y ese Hominidae ve cómo se desgaja otra ramita de él y aparecen los Ponginae, es decir, los orangutanes. Y estos Hominidae siguen ahí medrando, medrando, medrando y aparece, aparecen los Homininae, que son, o sea, prácticamente lo mismo, Homininae. Ahora hay que llamarle Homininae, o ya, Homininae, ya, listo. Y de aquí se desgaja otra vez otra rama, que son los gorilas. ¿Ves cómo se desgajan estas ramas? Por cientos de miles de años. Y estas ramas desgajadas siguen hasta el día de hoy. ¿Mm? Así. Y después este Homininae vuelve a seguir evolucionando y se vuelve el Hominini. Es lo mismo, Hominini. Pero el Hominini se desgaja otra vez en otra rama, que son los Pan. Los Pan son los chimpancés y los bonobos. César del planeta de los simios, él era un bonobo, un chimpancé o bonobo, estos. Ese es el género PAM. Ya ves cómo estos géneros se diversifican, ¿no? A través de esta rama principal que es la que está corriendo por el lado izquierdo. Pero ese hominini se diversifica en el chimpancé bonono y, por el otro lado, en el género Homo, del cual viene el Neandertal, nosotros los Homo sapiens, los denisovanos, el Homo florensis y toda esa cantidad de homos, de humanos, de razas humanas que existieron. Ya sabemos que las razas humanas se extinguen en su gran mayoría, casi todas, en el 42.000 antes de Cristo.
más o menos, por ahí va. Sí, por ahí va. 40, no, 40.000 antes de Cristo están distinguiendo y solamente queda el Homo sapiens, o sea, nosotros. Y de eso también hemos hablado aquí en Radio Política. Entonces, como puedes ver, cada vez se desgaja una rama una rama simiesca de este hominidoide, este Homo homínido, se desgaja una rama simiesca que vive hasta el día de hoy, y al final, el último en desgajarse fue el chimpancé. Y seguían los homínidos y se convirtieron en homos, o sea, en nosotros, Homo sapiens. Como que me llama la atención esto, o sea, la pregunta es, ¿esto es ingeniería genética o es algo natural? ¿Qué te parece viendo este gráfico? ¿Verdad? ¿Es algo natural? ¿Es esto? ¿Mm? Mira la clasificación taxonómica arriba, al costado derecho, superfamilia, familia, subfamilia, tribu, género. Ahí lo puedes ver. Ahí puedes ver cómo se desgajan y siguen siendo lo mismo. Siguen siendo lo mismo. O sea, pero ¿por qué? O sea, no hubo un género principal, no hubo una especie principal del cual para este lado los humanos y para este otro lado los simios. No, no hubo, no hubo, ¿no? O sea, tú pensarías que era así, ¿no? Por un lado apareció el humano, por el otro lado aparecieron los simios. No, no fue así. Ya aparecieron los simios desde antes. Se descajaba una nueva especie de simio desde antes. Y estos homínidos seguían existiendo, pero siempre se les desgajaba una nueva especie de simio. Y así, se desgajaba. Al final, el último la nueva especie de simio que se desgaja es el chimpancé, el bonono. Y el homínido sigue ahí, hasta llegar a nosotros que somos los Homo sapiens. Y de todos los homos, los humanos que existen, solamente quedó nuestra raza, el Homo sapiens. O sea, la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Estos simios son resultado de un experimento fallido y los dejaron ahí a sus anchas. O este Homo homínido primigenio era la materia prima genética para usarla, para conseguir un buen ganado. Ahora la pregunta es, este género Homo que aparece aquí, del cual solamente hemos quedado nosotros, los Homo sapiens, ¿también se va a volver a desgajar? Y la otra pregunta es, ¿y cuando se desgaje también, así como se desgajaron los gibones, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés, se va a desgajar de modo natural o a través de ingeniería genética en un humano 3.0 que va a proseguir con los homos? Nosotros, los 2.0, seremos parte de una evolución fallida, igual que quedaremos al nivel pues de los simios, los gorilas, ¿no? Quedaremos a ese nivel. Y este homo que aparece acá será reemplazado por un humano, ¿no? O algo así, o algo así. Por alguna otra, por lo mismo, pero mejorado. Pero mejorado para servir a quienes. ¿Ves? Se ve bastante extraña esta gráfica, ¿no? Pero es la gráfica aceptada, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Acá está. Este es el Pyrrholapithecus, especie extinta de primate hominoideo. Acá lo tienes. La descripción del descubrimiento se publicó por primera vez en la edición del 19 de noviembre de 2004 en la revista Science, revista Ciencia. Ahora bien, acaban de reconstruir el cráneo. Y esa es justamente la noticia de hoy. Aquí lo tienes. Mm, ¿Qué dicen acá? Que se trata de un antropoide que abrió la vía evolutiva de la humanidad al empezar a desplazarse por los árboles en posición vertical. Por lo tanto, podría ser un antepasado común de los humanos. Sí, acá está. Mm, También de los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Vamos a ver. Humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes. O sea que estaba ahí arriba en los hominoidea. Ahí, aquí, justamente en esa parte.
en la parte de arriba, 12 millones de años. O sea, ese homínido primigenio. Cada vez se encuentran un eslabón perdido más. Bueno, esta es la revista Science, Ciencia, y titula así, Pirolapithecus catalaunicus, un gran simio del nuevo Mioceno medio procedente de España. Ujú. En el Mioceno es cuando estos simios comenzaron a tomar talla. Los mamíferos comenzaron a adquirir más masa corporal, comenzaron a, ¿cómo le dicen ahora? A empoderarse. Sí, comenzaron a empoderarse los mamíferos en el Mioceno. Acá puedes ver el abstracto, el resumen de esta nota científica, de esta investigación científica. ¿Qué nos dicen? Es el primer individuo conocido de esta época que combina material craneal, dental y postcraneal bien conservado. El tórax, la región lumbar y la muñeca proporcionan evidencia de un diseño corporal ortógrado, similar al de un simio moderno. Y la morfología facial incluye los rasgos básicos derivados de los grandes simios. Sí, ahora, bueno, esto es de hace 12 a 13 millones de años. ¿Cómo es que es ortógrado, que es similar a un simio moderno? Se supone que no debe ser así. ¿M? Se supone. La teoría dice otra cosa. O sea, la teoría, no sé si habrás visto ese dibujito del monito que está agachado, caminando la justa en cuatro patas y que poco a poco se hiergue hasta volverse el humano actual. Es la foto de la evolución, ¿no? Una foto secuencial de la evolución. Pero sucede que esa foto secuencial es falsa. No dice lo que han encontrado acá. Lo que han encontrado acá refuta esa foto secuencial de la evolución. ¿No? O sea, le han dicho otra cosa. Nos han dicho otra cosa que no es así. Esto lo refuta. Aquí está. El Pyrolapithecus, por lo tanto, no se ajusta al modelo teórico que predice que todos los caracteres compartidos por los grandes simios actuales, estaban presentes en su último ancestro común, sino que apunta a una gran cantidad de homoplasia en la evolución de los simios. ¿Mm? El patrón general sugiere que el Pyrolapithecus probablemente esté cerca del último ancestro común de los grandes simios y humanos. Ya, bueno, ¿qué podemos ver acá? Acá. Ya, bueno, no sé qué está diciendo, lo está diciendo pues bastante claro, que no se ajusta al modelo teórico. O sea, en las universidades les han dicho una teoría y que todo es según esa teoría. Entonces, cuando veas un resto, cuando veas un resto primitivo, un fósil, tienes que verlo según esta teoría para poderlo interpretar mejor. Ah, bueno, sucede que uso esa famosa teoría que han enseñado en las facultades, los grandes doctos de las facultades, y no cuadra con lo que estoy viendo. ¿Ya? Y eso es lo que está diciendo. O sea, hay que otra vez reescribir nuestros libros de prehistoria. Es lo que te está diciendo aquí en esta nota reseñística. ¿Mm? El patrón general sugiere que los Pyrolapithecus probablemente estén cerca del último ancestro común de los grandes simios y humanos. ¿Ya? Significa que ese Pyrolapithecus es el patrón básico, pero es de 12 millones de años. Entonces, y sucede que lo mismo ha pasado con el Sahelanthropus. También hemos hablado del Sahelanthropus. Han encontrado y caminaba erguido. Y los académicos de salón han lanzado el grito al cielo. No, eso no hablen así tipo doctor Sayus, ¿no? No digan eso, no digan eso, ¿no? Pero lo han sacado, sí. Caminaba erguido. No, hay que revisar, hay que revisar. ¿No? ¿Por qué? Porque significaría que había ya una especie base con la cual se estaba haciendo experimentos. Eso significaría. Por eso no se ajusta al modelo teórico. Acá voy a repetir otra vez acá. Apunta a una gran cantidad de homoplasia en la evolución de los simios. Ya, una homoplasia es cuando los caracteres de distintos taxones, o sea, pedazos de genoma, son similares. Bueno, sí, expresiones de ese genoma, que son justamente el fenotipo, o sea, las expresiones, las características del individuo.
las características de este animal son similares. Los caracteres son similares, pero tienen distinto origen evolutivo, dice. Se trata de decir que hay distinto origen evolutivo. Una gran cantidad de homoplasia en la evolución de los simios. Claro, porque tienes a un simio que nace desde muy atrás, hace millones de años, el otro aparece después, el otro aparece después, el otro aparece después, y al final ya aparece el humano junto con un chimpancé. Eso es. Y aquí está demostrándote que este Pyrolapithecus ya tiene características de un humano, bueno, mezclados con simios, ¿no? De un humano moderno mezclado con simios. ¿Qué pasó aquí? Le sacaron todos los simios que se podía para volverlo más, entre comillas, humano. Esa es la homoplasia. Son paralelismos, son convergencias, reversiones. Bueno, eso de caracteres distintos entre varias ramas de aquello. O sea, caracteres distintos entre humanos, chimpancés, gibones, gorilas, orangutanes. Entonces, esos caracteres de distintos taxones, los caracteres de distintas ramas, de distintas especies, ¿no? Los caracteres de distintas especies, los caracteres del humano, el chimpancé, el orangután, el gibón, son similares, pero tienen distinto origen evolutivo. Digamos, un, ahí está, un murciélago que tiene alas, pero un pájaro también tiene alas. Sí, son caracteres similares, ambos tienen alas, pero su origen evolutivo es distinto. No, no desarrollaron sus alas del mismo modo, tanto el ave como el murciélago. No lo han desarrollado del mismo modo las alas. ¿No? Esa es la homoplasia. Les están diciendo, ¿no? Este Pyrolapithecus tiene caracteres compartidos por los grandes simios, ¿no? Actuales, muy parecido a los simios actuales. Y acá dice, no se ajusta al modelo teórico, que predice que todos los caracteres compartidos por los grandes simios estaban presentes en su último ancestro común. No, porque ese Pithecanthropus tiene caracteres que no están en los demás simios. Entonces, esta teoría dice que, acá lo dice, sino que apunta a una gran cantidad de homoplasia en la evolución de los simios. ¿No? O sea, este Pyrolapithecus implica que hubo una cantidad de homoplasia en la evolución de los simios, que muchos de los caracteres de los simios no vienen de un desarrollo evolutivo común. Eso es lo que dice, que tienen distinto origen evolutivo, a pesar del gráfico que te he mostrado. A pesar de este gráfico, muchos de los caracteres de estos simios tienen diverso origen evolutivo. Y eso lo demuestra el Pyrolapithecus. Se evolucionaron de otra manera, o sea, tuvieron tal característica no porque vinieran de un ancestro común que también tenía esa característica, sino porque porque evolucionaron por su lado. Eso es lo que quiere decir este informe científico. Cada quien evolucionó por su lado características que al final terminaban siendo iguales entre todos ellos. ¿No? Pero no tiene nada que ver, en muchos casos, el hecho de que vengan de un ancestro común. O sea, como que parece una contradicción en sí misma, a no ser que hayan sido producto de ingeniería genética. Por eso la gran cantidad de homoplasia en la evolución de los simios, que tengan tales caracteres similares, pero su origen evolutivo de esos caracteres sean distintos. ¿Por qué? Porque los hicieron en un laboratorio. Esa es una respuesta. Pero en esos tiempos no había laboratorios, ¿no? No lo sé. Yo no viví en esos tiempos. No puedo asegurar, ni puedo afirmar, ni puedo negar que hubieran laboratorios en esos tiempos. ¿Mm? Pero lo que me están diciendo acá, de que si estos simios desarrollaron tal característica que es común entre ellos, no se debe a que provinieran de un ancestro común. A pesar de esto, ¿no? Sino que cada quien evolucionó por su lado. ¿No será que fue tratado genéticamente por su lado? ¿Y el humano no escapa de esto? ¿Mm? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Acá vamos a ver acá, esta especie.
Sabemos desde hace 12 millones de años, ¿no? Quieren comprender la evolución de los grandes simios y los humanos. Realizaron un escaneo de la tomografía computarizada para obtener un modelo 3D. Ya han podido entender cómo era este simio, ¿no? Acá está, este simio. Esto que estás viendo acá es una réplica del cráneo. Sí, esto está, ¿dónde está? En el Instituto de Paleontología. Sí, en un sitio llamado Sabadell. Acá está, paleontología. En Cataluña. Instituto Catalán de Paleontología. Esta es una réplica, ¿eh? Acá está. Yo te- Aquí está. Este es Pirodapithecus catalánicos. Bueno, ahí está. Rango temporal, Mioceno medio. 13 millones a 12,5 millones de años. Es interesante, ¿verdad? Pero es lo que dicen los mismos científicos que han hecho ese texto. Claro que suena un poco confuso, ¿no? Pero traduciendo en español es tal como te lo he dicho. Bueno, uno de los aspectos más destacados es el diseño corporal ortógrado, es decir, tenía el tronco erecto, una característica que precedió a las adaptaciones suspensoras de los homínidos. O sea, se dijo que los homínidos recién adquirieron esa característica mucho después. Eh, perdón, sí, que precedió a los homínidos. Bueno, los monos, ¿no? Esos adquirieron después. Bueno, ya lo tenían, ya existían. El ancestro común de los 12 millones de años ya caminaba con el tronco erecto, ya caminaba así. O sea, ya estaba hecho ya estaba hecha la adaptación. Pero la pregunta es, si ya estaba hecha la adaptación, ¿cómo fue que surgieron estos simios que no tienen mucho de esta adaptación, que no están muy erguidos, que digamos, ¿no? ¿Cómo fue que surgen? Eso es. Vamos a verlo acá. Pau podía trepar verticalmente por los troncos y probablemente desplazarse de forma cuadrúpeda por encima de las ramas, pero no se podía suspender de ellas tal y como lo hacen otros antropomorfos, como los orangutanes o los gibones. O sea, no se podía suspender, no podía colgarse, no podía colgarse ni hacer muchos malabares ahí, como lo que sí hacen los gibones, los orangutanes. ¿No? Él no podía hacer eso. Acá está. Sino que él trepaba a los troncos y caminaba por arriba, por las ramas, porque en ese tiempo había bastante follaje, bastante. O sea, era como un segundo piso. Era tanto el follaje del bosque de ese tiempo que las copas de los árboles eran como un segundo piso. Pues él podía subir por medio del tronco, que el primer piso, que era el suelo raso, al segundo piso, que eran las copas de los árboles. Y allí en las copas de los árboles podía caminar también. El objetivo de esta investigación no pretendía solo saber cuál era la morfología real de la cara del Pirodapithecus, sino comprender los rasgos faciales y reconstruir la historia evolutiva de los homínidos utilizando aproximaciones morfométricas comparativas de última generación. Los resultados apoyan la hipótesis de que Pau es un homínido basal, tal y como se concluyó en la descripción original. La forma de cara es diferente a la de los orangutanes, gorilas y chimpancés actuales. Este Pau, vamos a ver acá. Acá vamos a verlo a Pau, acá está Pau. Es diferente, pero piensan que su tamaño y morfología corporal es bastante parecida al del último ancestro común de los grandes antropomorfos y los humanos. El estudio apoya la posibilidad de que los hilobátidos, o sea, los gibones y otro monito llamado los siabang, ¿no? Siabang, eh, y que son de menor tamaño que los homínidos actuales, deriven secundariamente de un ancestro mucho más grande. Una vez corregida la deformación mediante métodos virtuales, el rostro de Pau se muestra más alto con las órbitas y la apertura nasal más verticalizadas. Más de 20 años después de su hallazgo, el Pierolapithecus sigue proporcionando información relevante sobre los orígenes del humano. Y todavía siguen más sorpresas. Pau era un macho adulto que vivió hace unos 12 millones de años.
durante el Mioceno medio, en lo que actualmente es el vertedero de Can Mata, y es una, en Barcelona, y es una muestra más del registro fósil de primates del Mioceno de la cuenca de un valle llamado Valle de Penedes, que en el pasado ya ha proporcionado otros especímenes relevantes para estudiar la evolución de los hominoideos. ¿No? Aquí también han encontrado en ese valle a Jordi, el Hispanopithecus laetianus, y a Yug, el Anoiapithecus brevirostris. Creo que de uno de ellos ya hemos hablado. Ahora bien, los hominoides experimentaron una primera radiación evolutiva en África durante el Mioceno inferior, hace unos 16 millones de años, alcanzando un primer pico de diversidad hace unos 20 millones de años. A partir de principios del Mioceno medio, algunos miembros de este grupo migran a Eurasia, donde dieron lugar a una segunda expansión que alcanzó su mayor auge durante el Mioceno superior, es decir, hace unos 8 millones de años. Hacia finales del Mioceno, el linaje humano se originó en África y progresivamente se expandió por todo el globo terráqueo. Los antropomorfos, o sea, los no humanos, en cambio, fueron quedando más restringidos a causa de los cambios ambientales, hasta llegar a su distribución actual en el África tropical y en el sudeste asiático. ¿Qué nos está diciendo? Que justamente los antropomorfos, o sea, los gibones, los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, no se expandieron como si se expandió este hominoideo. O sea, este cuerpo base, este espécimen base, tenía la característica de poder esparcirse por toda la Tierra, por varias o por varios hábitats. Era multihábitats. En cambio, los demás simios no, tenían que quedarse en sus zonas, no podían ir más allá. Pero el hominoideo sí lo podía hacer. O sea, este pau, este Pyrolapithecus sí podía poblar la Tierra, sí podía poblar la granja humana. Eso era lo que buscaban. Un espécimen que sea multi-hábitats, para que pueda poblar lo más posible la granja humana, con mayor densidad de población, para ese entonces. ¿No? Ya hemos hablado como el Neandertal, ¿no? Entra a Radio Política a la página de Facebook. El Neandertal podía mantenerse bien con 600 kilómetros cuadrados de coto de caza. Pero el humano que viene después, el 1.0, se puede mantener bien con 300 kilómetros cuadrados de coto de caza. O sea, necesita solamente la mitad del territorio que lo que necesitaría un Neandertal para poder sobrevivir normal, bajo condiciones normales, con la comodidad de vida. Necesita la mitad de lo que necesita el Neandertal en territorio, el humano. O sea, cada vez aparecía una especie que podía poblar más la Tierra, hasta que llegaron al Homo sapiens 2.0. Y ese ha reventado la Tierra, ha poblado la Tierra, la ha reventado prácticamente. ¿No? Bueno, eso es lo que ha pasado. O sea, están buscando especies que puedan, eh, que puedan poblar la Tierra, que puedan expandirse por la Tierra. Estos monitos no pueden hacerlo, están relegados, pero el homínido sí lo puede hacer. Entonces, la base homínida, como Pau, que sí puede poblar toda la Tierra, que lo pobló una parte de Eurasia, ¿no? Este homínido tenía esa calidad, era la especie base, 12 millones de años, la especie base, con la cual ha venido surgiendo una línea evolutiva, no sabemos si natural o a través de un laboratorio, para dar paso al humano. ¿Qué seguirá ahora? Pues seguirá otra especie humana, el humano 3.0, que está empeorado genéticamente para favorecer a ciertas élites. No está mejorado genéticamente, está empeorado genéticamente para ser un buen esclavo. Van a necesitar un humano que pueda poblar toda la Tierra cuando la Tierra eh, se llene de ondas por todo lado, que pueda aguantar eso. Por eso dieron el hombro. ¿M? Toda la Tierra va a estar llena de esas ondas.
Necesitan a un humano que aguante eso, para que pueble toda la Tierra. Va a haber sitios donde no haya esa radiación, y ahí iremos los humanos que vamos a desgajarnos de esta ramita de acá, ¿m? Junto con los gibones, los gorilas, los chimpancés. Ahí, los humanos 2.0 nos vamos a desgajar también ahí. Seremos los que solamente podemos vivir en ciertos ambientes porque no aguantamos tanta radiación. ¿M? Ellos lo que quieren es eso, humanos que puedan medrar en un ambiente eh, amplio, ¿m? Como ganado. Y ahora ya están creando los nuevos galpones de ganado, ¿no? Van a crear las ciudades de 15 minutos, son los nuevos galpones para el nuevo ganado, bien radiados. Ese, eso es lo que está sucediendo. Por eso tenemos que entender lo que está pasando. ¿No? Tenemos que entenderlo. Vamos a ver acá. Aquí están los hominini. Aquí está. Estos son primates que incluye al chimpancé, al bonobo y a los humanos. Los humanos están dentro de este género, junto con los chimpancés y los bonobos. Aquí no están ni los gorilas, ni los orangutanes, ni los gibones. ¿Ves? Aquí hay. El registro fósil es de 9.5 a 9 millones de años. El Mioceno tardío. Al comparar el ADN, los científicos concluyeron que los géneros PAM, o sea, que los chimpancés bonobos y los humanos tienen antepasados comunes que vivieron de 5 a 7 millones de años, tras lo cual evolucionaron separadamente. Tenemos antepasados comunes con el chimpancé, que a la vez el grupo de humanos y chimpancés tienen antepasados comunes con los gorilas. Es así, es un grupo, o sea, cada vez divergía una línea evolutiva y aparecía un monito nuevo. Ahí está. Solamente se han encontrado algunos dientes fósiles, por lo que no se han registrado especies distintas del género Pan, y toda la lista de extinguidas son antepasadas o están relacionados con Homo o están por fuera de la línea de especies actuales. Sin embargo, el Ororín y el Sahelanthropus, hemos hablado del Sahelanthropus aquí, han encontrado que caminaba erecto y era muy antiguo. ¿Cómo? Y está en contra de la teoría de la cual hablaban los científicos en ese artículo científico que te he mostrado. Valga la redundancia. Entonces, este Sahelanthropus vivió en la época de la separación y podría ser antepasado tanto de chimpancés como de humanos. Claro que se está rompiendo el mito, ¿no? El, el arquetipo, el paradigma teórico. ¿No? Acá lo puedes ver. Acá están los chimpancés y los bonobos. Está César. César era un bonobo, del planeta de los simios. Era un bonobo. Acá está. mm, Acá habla de que mm, hay una divergencia en la línea evolutiva y del gorila hace 7 8 millones de años y la del Homo hace 6 millones de años. Se separaron. Las dos especies actuales se separaron de un último ancestro común hace unos 2 millones de años, tras quedar aisladas una de otra por el río Congo, que es el que estoy mostrando acá. Este río Congo va en forma de U, es la cuenca del Congo. Aquí en Radio Política hemos mostrado mapas físicos de África, creo, sí, mapas físicos de África en alta resolución. Puedes entrar a nuestra página de Facebook de Radio Política y descargar esos mapas que están en alta resolución, mapas físicos de África. Y ahí vas a verlo mejor. Bueno, pero acá te estoy mostrando este mapa, ¿no? Aquí está. Este río Congo tiene forma de U. De un lado vivieron los chimpancés, los bonobos, y por el otro lado aparecen los humanos. Sabemos pues que los humanos deben desaparecer por el lado oriental, porque en la cuenca del Rift, que es justamente esta zona llena de lagunas que va de sur a norte, de arriba abajo, así, aquí han encontrado infinidad de fósiles homínidos, debido a la actividad volcánica de las cenizas que encapsulan las muestras. Los seres humanos comparten 98-99% del genoma con chimpancés y bonobos, pero no la misma cantidad de este genoma con los gorilas, ni con los orangutanes, ni con los gibones, pero sí con los chimpancés y los bonobos. 99% del genoma. Al contrario que su historia genética, el registro fósil de chimpancés y bonobos es por ahora un misterio.
Estamos llenos de misterios, ¿verdad? ¿No será que los hicieron a todos en laboratorio? Esta era una granja genética. ¿No será por eso que es un misterio? Solo se conocen algunos dientes hallados en el Valle de Rift del chimpancé troglodita u otra especie pan aún no nominada, con antigüedad de 500.000 años. En aquella época, esa zona del África Oriental ya era una sabana, mientras que estos animales solo se encuentran actualmente en las selvas del África Occidental. O sea, ellos se relegaron a la zona occidental y los humanos, los homínidos, a la zona oriental. Algo pasó ahí. ¿No? El troglodita, el chimpancé troglodita, vive al norte del río y el bonobo vive al sur. Ahí también se separaron también ellos. Y el humano vivió al oriente, el humanoide, ¿no? El homínido. Acá está. Bueno, entonces, eso es lo que ha pasado. Como puedes ver, te estoy mostrando las mismas notas, sí, te lo estoy mostrando acá, para que tú te des tu propia opinión, produzcas tu propia opinión. Acá hay algo que no cuadra bien dentro de la historia evolutiva del humano, algo que no cuadra bien. ¿Cómo es que surgió así? ¿Hubo muchos experimentos o es algo natural que esto pase? Bueno, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. Mira este gráfico de las eras geológicas. Ahí vas a ver el Mioceno. ¿Mm? Acá está. Acá Mioceno empieza hace 23 millones de años. El Plioceno hace 5 millones de años. Han puesto 53 por error. Voy a mejorar esto. 53, no, 5 millones de años no es 53. Justamente en ese Mioceno empezó a surgir el humano, la materia prima de este humano. ¿No? Y acá puedes ver el Cretácico, es cuando aparece el asteroide, 66 millones de años. Aquí, aquí, ese es el Mioceno. Bueno, y acá, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno ya es el Paleolítico. Pleistoceno es el Paleolítico, no ha sido toda la vida Paleolítico, es en el Pleistoceno. Holoceno es el Neolítico y la era actual. También de eso hemos hablado aquí. Entonces han encontrado al patriarca de los homínidos, al patriarca de todo, de los antropoides, como se puede decir. Bueno, suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.